¿Cómo son las cárceles de mujeres? Se tiende a romantizar de que por el hecho de que son mujeres, todas son hermosas y maravillosas y todas se agarran de la mano. Se hacen hermanas. No. La otra realidad que a veces se desconoce es que muchas de ellas dicen o me dedico a la profesión para sacar un poco de dinero para mi pase de lista o no tengo para mi pase de lista. Incluso cosas, digamos, paranormales, que yo no sé si es el encierro o verdaderamente sucede. 6 mujeres en situación de reclusión pierden la vida en un periodo muy corto de tiempo. En un mes. Ellas son 6 víctimas. Yo te preguntaría del sistema o de qué son víctimas. A todas ellas las privaron de la vida de una manera violenta. Algunas aparentemente fueron que ellas lo provocaron, un suicidio. El punto es que ahorita actualmente hay 6, pero yo te diría que no son 6. El 14 de octubre de 1957, a manos del arquitecto Ramón Marcos, se construye la hoy conocida Santa Marta Catitla. Pero esta cárcel es una de las más emblemáticas. No solo se encuentra la conocida Viejitas, sino encuentran todos los misterios, todas las farsas, pero además una sentencia de muerte. En México, la pena de muerte no es algo que se utilice, pero desafortunadamente para muchas reclusas, esa es la única manera en que van a salir de esta cárcel. Hoy vamos a darles nombres, vamos a darles apellidos y vamos a darles historias y misterios de esta Santa Marta Catitla. Bienvenidos a Relatos del Misterio. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, amiga, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, y con mucho calor. Hace. O yo vivo con calor. No, yo sí no hace. sé. Es que la temperatura está como medio extraña. Sí, ¿verdad? Ya no se sabe. Yo creo que también por eso tanta enfermedad, porque llueve. O sea, tenemos como varias estaciones en un solo día y en un ratito. Sí, exacto. Sí, hay que cuidarnos mucho. Mucha vitamina C. Sí, exactamente. Y de verdad estaba escuchando esta historia de, no solo de lo que sucedió, que ahorita nos vas a platicar, pero de cómo son las cárceles de mujeres. Porque creo que si algo tenemos como en mente son estos pabellones, estas mujeres que todas son culpables, pero tenemos entonces las cárceles de hombres donde todos son atendidos, pero difícilmente sabemos las historias de estas mujeres. Y es curioso porque estuvimos revisando información y les vamos a platicar unas historias de lo que también platican estas mujeres que están en reclusión, pero incluso cosas, digamos, paranormales, que yo no sé si es el encierro o verdaderamente sucede. Es que hay demasiados mitos, hay demasiadas realidades, hay cosas que de pronto, como hay poco acceso, más que los que estamos dentro del sistema, pues la gente de pronto se crea muchas ideas y los que desgraciadamente pues tienen un familiar interno o esposo o esposa, ¿no? De ahí en fuera, pues son lugares inaccesibles, a no ser que tengas un permiso especial, o sea, es parte del sistema. Y sí, efectivamente es un mundo, ya nos han pedido mucho también el hablar, también es parte de la criminalidad femenina, pero ya cuando tienen sentencia o están por cumplir una sentencia o por dictarles una sentencia, y las mujeres dentro de reclusión son todo un misterio en muchas cosas, son madres que están maternando o chicas que llegaron y se embarazaron ahí, que se casan ahí, y es de verdad, yo creo que nos tendríamos que aventar tantos capítulos y trataremos de abordar como lo más relevante, no porque lo otro no sea relevante. Entonces, si de pronto a lo mejor se nos van cosas, podemos hasta hacer una segunda parte, pero sí va a haber mucho misterio, va a haber cosas paranormales que a mí sí me preguntas, ahorita te voy a platicar 2, 3 que a mí me pasaron estando en el reclusorio y que de pronto dices, esto no tiene nada que ver con la ciencia, esto es meramente un misterio sin resolver en una prisión, ya sea femenina o masculina. Fíjate que han estado saliendo ahora se conocen aproximadamente las fechas, pero se sabe que es desde la primera quincena, más o menos entre el 12 de marzo y esto de la segunda quincena de junio, que será alrededor del 12 de este presente 2026.
escuchamos las voces, y digo las voces porque hoy le tenemos que dar voz a estas mujeres que, si bien se van a tener que conocer, pues, cuál era primero, ¿no?, el estatus de su sentencia, porque posiblemente unas ni sentenciadas estaban aún. Otras posiblemente conoceremos sus historias de vida. Y ella es Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica y Diana Laura. Ellas son 6 víctimas. Yo te preguntaría, ¿del sistema o de qué son víctimas? Son 6 internas, 6 mujeres en situación de reclusión, que pierden la vida en un periodo muy corto de tiempo. En un mes. En un mes, prácticamente. Y ahorita hay líneas de investigación abiertas. De pronto es complicado, como siempre he dicho, más si no tenemos la carpeta, pero van iniciando las líneas de investigación. Y te voy a decir qué pasa, que evidentemente en una población actual de aproximadamente 2,000 internas, va a pasar, y pasa, pero ¿bajo qué circunstancias? Muchas sí son víctimas de un sistema, que aparte es un sistema que no es de ahorita que esté corrupto. Esto viene desde que inicia Lecumberri, o sea, desde... Era el antecedente de Lecumberri, de hecho. Entonces, ¿para qué fueron diseñadas las prisiones en su momento? Es, pues, para que sea un medio de castigo, y en esos miles de años atrás no se pensaba en poderlas reinsertar o poderlos reinsertar. Esto realmente es reciente, a partir de que derechos humanos y el propio sistema de justicia dice, bueno, las tienes ahí, pero ¿de qué sirve o los tienes ahí? Entonces, la idea principal de un reclusorio es reinsértalos con programas sociales que las beneficien. Y desde el derecho penal está bien que estén pagando una sentencia, desde el derecho penal. Pero no solamente es ve y aviéntalos ahí o aviéntalas ahí. Conténlas. Conténlas. Porque entonces no está habiendo una reinserción. Muchas veces yo he dicho, hay gente que romantiza el reinsertarse. Y de pronto no lo sé. Habrá quien aplique sí el poder reinsertarse, dependiendo. Cada una de ellas tiene un estatus distinto, jurídico, un delito distinto, aunque fuera el mismo delito, aunque existan 2 mujeres por robo calificado, ejemplo, pero son historias distintas. Sí, claro. Entonces, partiendo de ahí, no podemos generalizar que quizás a todas ellas las privaron de la vida de una manera violenta. Dentro de lo que se arroja ahorita de la investigación es, a ver, algunas aparentemente fueron por un tema de que ellas lo provocaron, un suicidio, otras pues fue por un tema quizás de salud, ya crónico degenerativo, que traían. El punto es que ahorita actualmente hay 6, pero yo te diría que no son 6. Claro. Esas son las que se supieron ahorita, ¿no? Ahorita. Pero retomo el tema de, a ver, en una población de tantas y tantas internas, diario va a haber muertes, así como en un penal varonil. La diferencia es que, por ejemplo, en un penal varonil, quizás las causas de muerte son quizás más por riña, son circunstancias diversas, pero también se tiende mucho a romantizar, y que es lo que voy a aclarar ahorita, tantas dudas y tantos mitos, porque también se tiende a romantizar de que por el hecho de que son mujeres, todas son hermosas y maravillosas y todas se agarran de la mano. Hermanas. No, hay toda una historia y todo un mecanismo incluso de victimología y dentro de la criminología del cómo cambia su psique una vez que ingresan a reclusión. Y como cada historia cuenta una vida distinta, habrá internas. Digo, a ver, yo he entrado como abogada y en alguna vez lo comenté, por una asociación donde llevamos calcetas y balones porque tienen sus equipos de fútbol. Entonces, mucho depende del mood que entre. Si entro como abogada, entro a lo que voy y me salgo, no ando pajareando dentro del penal. Pero cuando entro en mood para ayudar, es como, pues ya me puedo sentar con ustedes y platíquenme. Y gran parte de estas mujeres, yo te podría decir que una población alta, a diferencia de un penal varonil, es por malas decisiones, por situación de abandono y por parejas equivocadas. Pero a ver, tú vas a hacer una pregunta. Tú las que quieras, amiga. Hoy explótame todo lo que quieras, porque material a eso venimos, a eso venimos. Estas historias, como bien dices tú, suceden todo el tiempo. Pero como que nos negamos a aceptar que 6 mujeres, cuando el Estado es el que debería de darles, aunque suene extraño, protección, no se las da. Y como decía al inicio, ellas entraron
a pagar una deuda con la sociedad, no una pena de muerte. Entonces, a lo que voy es, las mujeres, desafortunadamente, podemos ser muy agresivas. Sí. Muy agresivas. ¿Por qué se nos hace tan difícil pensar que una mujer dentro de reclusión no va a ser lo mismo a nivel psicológico que hacia afuera? Porque hemos romantizado mucho, creo, el tema de que las mujeres tendemos menos a delinquir. Y sí estadísticamente y son datos científicos, pero también creo que hay un sesgo ahí en donde no es que seamos menos propensas, lo que pasa es que somos más hábiles. Uh-huh. Y probablemente, yo lo he dicho y es una teoría que tengo y esto es mío, quizás hay más mujeres asesinas en serie, pero son tan meticulosas para cometer delitos o lo que sea, que no las ves reflejadas. Entonces entra dentro de tu cifra negra. Pero retomando lo que dices, efectivamente, a ver, el sistema penitenciario depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El jefe es como el mando principal, porque hay que partir de ahí. Porque ahorita hay líneas de investigación, pero dices, bueno, ¿y quién es el responsable? ¿A quién le reclamo? El secretario es la cabeza, digamos, de sistema penitenciario, entre otras funciones. Pero a su vez hay un director o directora por cada centro de readaptación, ¿no? Hay en el Oriente, en Santa Marta, pero a su vez hay subdirectores, por ejemplo, jurídico, el director jurídico, más el director, todos los que manejan las áreas artísticas, Secretaría de Salud para todo el tema que ahorita vamos a desglosar de todos los beneficios que ellas tienen. Uh-huh. Entonces, todos estos programas, pues al final tienen cada uno su área de cadena de mando. ¿Qué pasa? Que el Estado sí actúa en calidad de garante, es garantizar que mientras yo esté aquí como interna, no va a ser un campo de concentración. O sea, se van a respetar los derechos que tengas, porque no los pierden todos. No los pierden derecho como a votar. Sí, o sea, por eso te digo, no los pierden todos. Claro. Tan es así que incluso ha habido muchos avances en cuestión de sus pequeños, ¿no? Y de repente por ahí podrían decir, oye, es que antes los dejaban tenerlos hasta los 7 añitos, hoy hasta los 3. Uh-huh. Pero hay una razón para eso. Hay psicólogos que dicen, bueno, después de esos añitos ya no es recomendable que los pequeños estén en situación de reclusión con sus mamás. Ese no puede ser su mundo. Ese no puede ser su mundo. ¿Sí? Entonces los tienen hasta los 3 añitos, que es dolorosísimo y ahorita se los explicamos porque hay demasiada información. Uh-huh. Es doloroso, es muy doloroso. Pero entonces, al tú como Estado actuar en calidad de garante, tu obligación es que ellas estén bien. O sea, de repente pensamos que todas las prisiones en México es como el Secot, o deberían ser como el Secot. Pero no funciona así. En México está el sistema penitenciario. ¿De quién es el Secot? ¿O dónde está el Secot? Nayib Bukele, que es El Salvador. Presidente de El Salvador. Uh-huh. Y que se ha juzgado mucho, yo no voy a contradecir, porque al final sí es un esquema que les voy a decir, yo te voy a decir para mí que sí funcionaría. Pero son delincuentes de alta peligrosidad. Sí. No es lo mismo el chico de robo a casa habitación o la chica que está por narcomenudeo. O sea, hay niveles pues dentro de la delincuencia y debería existir una clasificación. Entonces, aquí en Santa Marta, el penal femenil está aquí y pegadito está el sistema penitenciario. Y en sistema penitenciario hay un área que se llama zona diamante, que es de máxima seguridad. O sea, imagínate que ahí los traen esposados de pies y manos cuando tienen que ir a audiencias. Estás hablando de delincuentes muy chonchos. ¿Me podrías decir uno para que la gente entienda? Pues, por ejemplo, un tema de secuestro, algunas en serie que tendría que haber estado ahí o varios. Sí, Juan Carlos de Iztapalapa. Ajá, ellos tienen que estar ahí en esa zona de maxi, porque aparte, o sea, son peligrosos para ellos y para la población en general. Entonces, a ellos sí los clasifican aparte. Y está, bueno, obviamente el área de reclusión donde vemos, pero eso es fuero común, obviamente a fuero federal, pues ya estás hablando de delincuentes ya de delincuencia organizada, que tienen que estar totalmente aislados, incluso de tener teléfonos y todo. Pero sí hay que entender mucho cómo funciona y que no es tan sencillo decir por qué no han erradicado y por qué el Estado no le ha entrado al tema de la corrupción dentro de los penales. Por ahí se hablaba de que a lo mejor funcionaría que entrara la parte privada, o sea, el recurso privado. De pronto a lo mejor una empresa, ¿no? Como una empresa, y de pronto a lo mejor dices, bueno, puede ser tripartita donde aporte el Estado,
aporta la parte privada y a lo mejor hasta aportan los propios internos, ¿no? Que de pronto no estaría mal de, oye, a ver, yo te voy a dar comida, pero si tú quieres unos tacos, unas papitas, pues trabájale, genera y también págate aquí tu estancia, porque no estás como en un lugar de recreación. Sí, no es un resort. Pero entonces, si no le han entrado porque hay muchos, pues, grupos muy fuertes que se extienden a penales del fuero común que tendrían que estar, insisto, en penales de máxima seguridad. Pero hoy por hoy ya no es que el director de Santa Marta o la directora amanezca y diga voy a trasladar a Chuchita a un penal. Hay que justificarlo ya con un juez, que es un juez ya cuando les dictan sentencia, ya entra un juez distinto, que es el juez al que tú le vas a decir, oye, mi sentenciada o mi sentenciado, un juez de ejecución penal, a él le pides, a él le exiges situaciones que incluso ahorita les voy a dar hasta tips que si tienen familiares en reclusión, cómo pueden pedir un expediente clínico, por ejemplo. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo estuve buscando apellidos de la mayoría de las 6 mujeres que perdieron la vida dentro de Santa Marta y no encontré mucha información. ¿Por qué no hay información si ellas ya fallecieron? Y ya algunas, en teoría, tú puedes decir el nombre de una persona mientras ya tenga sentencia. Si está en proceso, tienes que decir N, ¿no? ¿Por qué a ninguna se les califica como N? Porque ahorita están en calidad de víctimas. Mira, ahí te va. Qué curioso. Sí, y es bien triste porque en reclusión cuando yo me acuerdo que hice mis prácticas, estuve 2 años en el reclusorio norte, cuando nos notificaban que algún interno fallecía, pues algunos tenían familia, otros ya no, ¿no? Estaban en situación también de abandono, menos que en un penal femenil, y cambia abismalmente. O sea, claro, tú ves una visita, que son los martes, jueves y domingos en ocasiones, y está mínimamente vacía versus la varonil, ¿no? Ves a unas madres de la tercera edad con sus bolsas pesadísimas para llevarles comida, a sus niños, a sus bebés, ¿no? Sí, a sus bebés, a sus príncipes, a sus niños. Entonces, y ves una fila muy pequeña para las mujeres, si están en una situación, o sea, si es abismalmente distinto el ambiente incluso de esta sensación de uno y otro, pero ahí te va. Con independencia de la causa de muerte, sí o sí por protocolo se tiene que iniciar una investigación para descartar, y más si las internas o los internos fallecen dentro del penal, que no es lo mismo que llega a pasar, que ejemplo, se caen, se pelean, van al hospital y fallecen en el hospital, no es lo mismo que fallece aquí adentro bajo mi resguardo como directora. Es una broncota, ¿eh? Pero a ver, yo no sé qué indigna más. Uno, todas las cosas que nos vas a ir rompiendo estos mitos. La que está al parecer que es quien custodiaba como una dirección es la famosa Jessica, que casualmente por problemas personales ya no está en funciones y es la principal señalada. No se está diciendo que sea culpable, es señalada de que tiene intervención y de que no es la primera vez porque ya tiene fama de que violenta, cobra, extorsiona adentro. Pero es que regresamos a lo mismo. ¿Dónde está el apoyo, la comunión entre mujeres? Yo no me imagino defender la justicia, pero ir a violentar otra vez. Entonces dices, eres mujer y estás violentando a otras mujeres. ¿Por qué? Es que, fíjate, es el mundo del sistema dentro de reclusión, de penitenciaría, imagina otro mundo, pero a la vez no, porque pensamos que son otras personas que orbitan en otro planeta, no. O sea, son internas cumpliendo, o para allá van, ¿no? Pero es realmente, o sea, tú dices ahí, yo siempre, bueno, y lo hemos platicado, son otro mundo, son otros espacios, son otras reglas. Y también es complejo poder controlar a tantas, no solo internas, sino servidoras públicas y servidores públicos. Porque imagínate yo como directora,
de un penal. Tengo a mi mando o a mi cargo, por decirte algo, no sé, 60 custodios. De esos 60 va a haber el director operativo, también obviamente hay una escala de mando. Pero yo sola mantener el control es humanamente imposible. Puedo apelar y puedo dedicarme al 100 y conste que no estoy defendiendo ni directores ni directoras, pero es la realidad. Es muy complejo que puedas controlar a todos tus servidores públicos, más a todas tus internas, más todo tu personal administrativo, más gente que entra y sale, por ejemplo, que sabemos de una persona que entra con su producción. Entonces es complejo, es muy complejo. ¿Qué pasa? Que como en todos lados vas a tener estos arroces negros, que muy probablemente es esta persona señalada, porque aparte ella ya tenía quejas. Muchas. Y muchas. Sí, sí. Entonces, muy probablemente le han de haber dicho, vamos a iniciar un proceso administrativo donde tú de manera pacífica vas a decir, me retiro del cargo. Pero eso no significa que no debe existir no solamente una investigación administrativa interna, sino incluso, si es necesario, carpetas de investigación. Porque al final el que se quite del cargo no quiere decir que mientras se cometieran los hechos delictivos, ella era servidora pública, lo que implica una carga de responsabilidad mayor. Pero también está el otro lado que yo te puedo decir, porque yo lo viví, o sea, eso no me lo platicaron a mí. ¿Cómo controlas a tantas internas que muchas tienen situaciones de ira y de violencia no manejadas, no canalizadas, depresiones muy fuertes? Muchas ya están en estado avanzado de enfermedades crónico-degenerativas, muchas en situación de la tercera edad. O sea, porque tienes población de internas de muchas edades, desde muy jovencitas que entran a reclusión a partir de los 18, hasta mujeres casi de 70 años o más. Entonces, imagínate, cuando ingresan a reclusión, se van deteriorando y tú vas viendo cómo paulatinamente, ejemplo, entraron pesando, por decirte algo, 60 kilos, al mes ya pesan 20 kilos menos. Pues sí, porque la situación cambia, no duermen bien, evidentemente la comida no es la óptima, todo cuesta, esa es una realidad, o sea, no es mentira que son los hoteles más caros del mundo, pero no solamente económicos, sino por lo que te va a costar en cuestión de salud mental y física. Obviamente estamos mencionando a una creadora de contenido, y lo que queremos usarles como un ejemplo de lo que sucede. Yo estaba viendo fotografías de estas seis mujeres que perdieron la vida. Y algo que me brincó mucho fue que cuando veo videos de estas entrevistas, ahorita tú dices, es que muchas pierden años, ¿no? Pero me refiero a años físicos. Sí. Pero tú las ves peinadas, pintadas, con churritos. Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, como dices tú, el que tiene y paga medicamentos, y paga comida, y paga estadía, y paga sábanas, y paga que no me abusen. De verdad es el que no tiene, es el que vamos a ver totalmente deshecho, y la que tiene sí va a sobrevivir. Es que es un conjunto de todo y un poco de todo, porque lo que sí es una realidad es que, y regreso al tema de que derechos humanos está muy al pendiente, a veces de manera consentidora además. Okay. Porque es eso, también ejemplo, yo como interna, si a mí no me gusta acatar las reglas, o como interno, entonces yo lo primero que voy a hacer es queja en derechos humanos, así de, oye, pues las reglas son que el pase de lista es de 6 a 7 de la noche, el último pase de lista, pues no quiero, ¿cómo ves? Ah, no, pues entonces a lo mejor vas a ser acreedora a una sanción, y no me refiero a una sanción física. Ah, derechos humanos. Derechos humanos opera así y también ha operado a favor. ¿En qué sentido? Mira, se les intenta, y digo intenta porque volvemos al tema de que está sobrepasado y que sí debe haber presupuesto, sobre todo más en tema para mí de salud mental y salud física. Pero ellas tienen, por ejemplo, derecho a anticonceptivos, tienen derecho a un seguimiento médico de todo lo que requerimos como mujeres, que es muy distinto. ¿Hay entonces visitas íntima? Sí, por supuesto. En el reclusorio de mujeres. Por supuesto. Porque muchos dicen que no hay. Sí, lo hay. Por eso les dan apoyo anticonceptivo. Les dan apoyo anticonceptivo, por eso muchas incluso se embarazan ya estando dentro de reclusión y no se embarazan de otra mujer. Ellas pueden, incluso también hay sus bodas colectivas, porque hay chicas de la comunidad. Claro. Entonces, sí, la visita íntima y la conyugal son distintas, porque en la conyugal, bueno, tienes
acreditas que estás casada Ujú. o que tienes una situación de concubinato. Cuando es tu novio o tu novia, dependiendo, bueno, es la visita íntima, pero también tienes derecho. ¿Ambos? Sí tienen derecho. Obviamente hay que tramitar esos pases, no es nada más como de, hola, ya vine, ¿no? Todo es a través del área administrativa del reclusorio, donde ustedes los ven así por fuera y dicen son muros gigantes, porque así tiene que ser, Sí, claro. más las enormes rejas, más las torres de monitoreo, claro. Ujú. Y hay filtros, sí, son cerca de 4 o 5 filtros, pero para todos. A nosotras como abogadas, cuando entramos, por supuesto que las custodias, a ver, la va a tener que manosear, perdón, pero yo no sé si usted va a pasar algo de verdad bueno o nada más va a que le firmen o va a pasar algún tipo de sustancia. ¿Y cómo entra un celular entonces? Ahí te va. Es que es como ahí te va la parte que es real, funcional y que obviamente que todos sabemos y que es obvio que si tienes para pagar, la corrupción se puede dar desde la entrada. Ok, pero entonces, ahora sí que yo voy a jugar al detective preguntón. Y tú sí has visto los terrores que hay adentro, ¿ok? ¿Tú crees que debería de ser justo que se delimitaran estos espacios donde tenemos una Juana Barraza que tiene 70 y tantos años, pero que la hija le quitó la vida a no sé cuántas mujeres, ¿ok? Digo, y de la tercera edad. Pero ahora es la abuelita linda que cocina, mira, delicioso y hace las caminatas con los niños. Es una real, punto. Pero también hay la mamá que por defender de la violación de su pareja a su hijo, lo mató, lo hizo cachitos y está ahí abandonada. Es que esto que dices es brutal porque la clasificación penitenciaria tendría que ser conforme al delito y la intención del delito. Y aquí hay que partir del hecho de que muchas de ellas, a ver, están las que tienen medida cautelar de prisión preventiva justificada, están las que están en proceso y las que ya están sentenciadas. Así en resumito, ¿nos podrías decir qué es uno y uno para que todos Por ejemplo, en una entendamos? medida cautelar vas iniciando un proceso, te vinculan y la medida cautelar es prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que durante el proceso tú vas a estar en reclusión. Ok. Ellas probablemente estén en ingresos que le llaman OC. Todavía quizás no están pasando a población, están orbitando así. Pero están las que ya están procesadas, que siguen teniendo esa misma medida cautelar, que no se modificó, y están las que ya tienen sentencia. Una vez que ya se queda firme la sentencia, donde hubo apelación, amparo y se agotó toda instancia legal, ya pasa con juez de ejecución, o sea, ya ejecución de sentencia. Entonces, incluso los uniformes son distintos. El beige es cuando no están sentenciadas, el azul es cuando ya tienen una sentencia. Entonces, tienes una población combinada, donde a una chica que tiene una medida cautelar no la puedes todavía clasificar porque está iniciando y no sabes si siquiera va a ser sentenciada. Claro. A las que sí, es a las que ya tienen una sentencia. Entonces, a ver, tú, Juana Barraza, tendrías que estar en un penal de máxima seguridad. No Sí. puedes convivir con población común, no Con eres niños. apta, y menos con niños, aunque le juegues a la abuela. O Sí. sea, no Aunque eres... su delito no era matar niños. Exactamente. O sea, no puedes, no eres apta. Ah, pero si tú, Chuchita, estás aquí por defender a tu hijo, que pasa mucho, muchas de ellas están por defender como leonas a sus hijos, entonces no quiere decir que realmente seas de alta peligrosidad. ¿Cómo es que cometes el hecho y bajo qué circunstancia? ¿Qué te motivó a esto? Ah, ok, tú sí puedes estar en población. Incluso, a ver, ¿a qué te dedicabas, Chuchita? Oye, pues yo era maestra. Ah, ok, nos puedes apoyar en población a darles clases a internas. Esa tendría que ser una clasificación en un mundo ideal, en un escenario ideal. Pero no existe. ¿Por qué? Una, por la sobrepoblación. Otra cosa que influye muchísimo es que están rezagados en tema, por ejemplo, muchas de ellas requieren quizás un seguimiento de salud mental, porque pueden tener trastornos que, ojo, no son inimputables, no van a estar en un... Pero su tratamiento es distinto. Entonces, ¿tú a mí cómo me puedes decir que las vas a reinsertar si Chuchita, ejemplo, tiene trastorno de no sé, un TLP, y a lo mejor Perenganita tiene un TDA que hace que su nivel de impulsividad se tope? Entonces, si no estudias el por qué cometen el delito, que es para esto la criminología, entonces no vas a poder hacer una clasificación y entonces vas a tener una jovencita de 18 años conviviendo con una de 40 que es una líder de secuestradores, por ejemplo.
o una líder, porque había una que manejaba todo el narcomenudeo de un penal a otro. Y por supuesto que eso pasa. Son extensiones de grupos delictivos que siguen operando adentro. Entonces, obviamente, y yo lo pienso así, digo, a ver, si a mí como directora me amenazan de muerte, pues de pronto me hago como que no veo, ¿no? Oye, van a pasar celulares. Oye, pues sí, desgraciadamente el que tiene para pagar, paga. Mira, yo una vez me acuerdo perfecto que yo iba a dejar al interior unas fichas y estudios de personalidad que ya no se les practican. Ya la Suprema Corte hace mucho emitió, donde dijo, no puedes hacer un estudio de personalidad porque entonces es como una perfilación y entonces no puedes predisponerte a que si, ejemplo, tiene rasgos de psicopatía, por eso cometió el delito. Era una tontería, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ya no se les practican. Pero en ese tiempo sí. Entonces yo iba así ingresando y todo, los juzgados estaban muy lejos y caminaba. Y de repente veo unas chicas guapérrimas, escorts. Y yo dije, ¿no se habrán equivocado? ¿No leerán que dice Reclusorio Preventivo Varonil Norte? No, iban a la íntima de alguien que podía pagar, pero bonitas, ¿eh? Versus a lo mejor el chico que eso también, que crean familias, porque imagínate que a lo mejor Chuchita está como interna, la va a ver su hermano, a otra interna le gusta, se hacen grandes familias, esta es otra. Se proliferan las familias y se hacen comunidades dentro de reclusión. Pero eso es justo. O sea, cuando te pregunto justo es, de verdad, yo me imagino una jovencita y estaba viendo yo las fotos de todas estas Son niñas. jóvenes. Son muy jóvenes, pero van a pasar a la historia como las reclusas que mataron dentro del penal. Y entonces el colectivo va a decir, claro, pues si son asesinas, pues si son la escoria, tienen que estar ahí. Ay, qué bueno, 6 reclusas menos que no voy a tener en la calle. Pero ninguno se ha puesto a pensar si una, y ahorita nos vas a explicar, estaba a una semana de salir libre. Perdón, yo no necesito ser ni doctora, ni psiquiatra, ni psicóloga para pensar, ojo, que alguien se quiera quitar la vida a una semana de irse. Pero también pudiera decir un psiquiatra, no, Vilma, puede ser, porque el terror que está viviendo es tan grande que así como pido un día más yo, dijeron, ni 24 horas, no puedo más. De verdad, esto que viven dentro es así de asqueroso y terrible como lo estamos imaginando. Mira, sí hay muchas cosas y en otros años mucho más. Cuando tú me dices es justo, de pronto pensaría que no, porque por ahí dicen que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Uh-huh. Y si es en ese estricto sentido, entonces no es lo mismo el tratamiento que le vas a dar a Juana Barraza, que insisto, a la chica que cometió un error, sí, pero es súper reinsertable. Y tú no puedes decir, todas son súper malas y hijas de no sé qué. Y conoces sus historias, siquiera sabes sus delitos. Es más, eso. Siquiera sabes si jurídicamente fue una pena bien aplicada. Deben de estar ahí. Yo siempre he dicho, la libertad no es igual a inocencia y la sentencia no es igual a culpabilidad, ¿eh? Exacto. No siempre. Claro. Entonces, la gente se queda con esta idea de todas son malas, todas son horribles. Y no. Yo te puedo decir que como todo ser humano, en cualquier espacio donde cohabite o conviva, hay de todo. Hay internas que son rudas, pero en verdad rudas. Y no cometieron el peor delito. No, claro que no. Sí. Y su psique cambia. O sea, cuando ellos llegan a reclusión, el sistema cerebral les cambia inevitablemente. Incluso a mí me llegaban a platicar familiares de internos o internas, me decían, es que mi hijo entró siendo uno y es otro. Hasta el semblante les cambia. Claro. Y claro, porque llegan y desde que los van ingresando en la aduana, donde van en este camioncito que a lo mejor a veces han visto todo cerrado, que es como una convisita cerrada, y van atrás, pues custodios. Y con 2 pelados agarrándote ya de entrada. Exactamente. Entonces, ellos no saben si fue una sentencia justa o no, así de, ¿por qué delito viene Chuchita? Por privó de la vida a sus hijos y los no sé qué. Ni siquiera saben si fue así. Entonces, ¿qué creen? Tal llegó por tal delito. Un gritito a todas. Y obviamente se corre la voz. ¿Y qué pasa? Que adentro hay leyes que no están dentro de un código penal. Eso te iba a preguntar, exactamente. Tú puedes, como hombre y mujer, Uh-huh. tú puedes ser
narcomenudista, pudiste haber dedicadote a cuidar una casa de seguridad, pero tema de niños y mujeres, No y se sobre todo perdona. en un penal femenil, donde tú tocaste a tus hijos de manera injustificada, de muchas formas, ellas ya te dictan una nueva sentencia. Claro. Entonces no solamente estás con la sentencia que ya te dio un juez, sino con la sentencia que las propias internas te van a dar. ¿Que hay golpizas? Sí. ¿Que se han llegado a privar de la vida por las mismas golpizas? Sí. ¿Que han llegado a picar internos e internas? Sí. Que había muchos temas, ahorita ya no, se ha intentado erradicar y conste que no estoy defendiendo la autoridad, yo soy la primera que cuestiona y que me peleo. Pero la otra realidad que a veces se desconoce es que muchas de ellas dicen o me dedico a la prostitución para sacar un poco de dinero para mi pase de lista o no tengo para mi pase de lista. Y es un círculo vicioso. Yo me acuerdo, antes, hace muchos años, estaba el reclusorio norte y pegado estaba el femenil, porque no están mezclados, ¿no? Ujú. Entonces, pasaban a las chicas al penal varonil a prostitutas. Y ahí había tema de trata también. Incluso a mí me tocó en el juzgado, llevaban mujeres para notificarles ahí, porque cuando los juzgados están de guardia, en fines de semana que están en turno, puede ser que el delito lo hayas cometido, ejemplo, en Iztapalapa, y el penal que te toque, pues es Santa Marta, si eres mujer, o el reclusorio oriente, si eres hombre. Pero ese día estaba de turno el oriente, pues digo el norte, pues te toca el norte. Entonces tu traslado va a ser al norte, te notifican ahí y regresas. Así me tocó. O sea, me tocaba que llevaban internas de traslado y tú las veías en el túnel prostituyéndose. En el En túnel. el túnel. A vista de Que el todos. túnel es otro misterio, ¿eh? Sí. Es que de pronto solamente quizás han visto como el de presunto culpable, ¿no? Y hasta se quedó la etiqueta, jurídicamente no existe ese de presunto culpable, pero es como lo más cercano, quizás hay una serie por ahí muy buena que se llama El Recluso, no sé si todavía esté en estas plataformas, pero también refleja un poco de ya lo que es un patio de población, los dormitorios y tal. Entonces, el túnel, pues literalmente es un túnel gigante donde van ingresando, les dan un papelito, oye, te toca tal juzgado, y sube y busca tu juzgado. Pero en ese túnel pasa todo lo peor que te puedas imaginar. ¿Qué es lo peor? Violaciones, prostitución, Por parte de los mismos internos, entre internas, custodios. custodios. A mí me tocó unas chicas trans que estaban en ese momento, que cerraron una secadora. Después ella, ya cuando subía a que le dictaran el auto de formal prisión, que era el auto antes de formal prisión o vinculación, me dijo, Lick, pues ando con un custodio. O sea, ella traía más vida amorosa que yo, o sea, ligó más rápido que yo, ¿no? Dije, un custodio, dije, ¿y están casados? Y sí, es que ellas tienen que sobrevivir, o ellos tienen que sobrevivir, no estoy justificando, pero insisto, a ver, adentro una selva. todo te cuesta. Agua caliente, un pase de lista, un derecho a piso, porque no crean que duermen así como en camas, ni siquiera son camas, son literas. De cemento puro. ¿Qué pasa cuando tú me dices, oye, las veo tan bonitas, tan arregladitas? Porque creo que dentro de todo ellas crean como esta parte de empatía y sororidad hacia otras mujeres. Lo que te digo es que hay como muchos mundos, porque hay mujeres que dicen, oye, yo te apoyo porque sé que tú eres madre soltera y a mí me sobra un poquito más, porque quizás mi visita a mí sí me viene a ver y me deja un poquito más, te comparto. Habrá quien sea la hija de la fregada que esté molestando y sea la que pide el derecho de piso, pero habrá quien diga, oye, no tienes por qué estar de... A ver, nosotras como mujeres creo que lo que nos puede hacer sentir más deprimidas es no arreglarnos en ocasiones, ¿no? O sea, el arreglo personal para nosotras es muy distinto a los hombres. Entonces las mujeres, bueno, por lo menos, si sé que voy a estar aquí, el día que venga o no mi visita, por lo menos traigo mi labial o mis pestañas o mis trenzas, porque es una manera también de sobrevivencia y subsistencia dentro. Es súper deprimente. De verdad, yo te puedo decir que he estado en los dos penales, que definitivamente para mí es más deprimente un penal femenil. Y con estas chicas, tú puedes decir, son 6 historias, sobre todo la última, me llama mucho la atención, porque sí llegaba a pasar que a veces decían internos, ya no quiero salir, porque si salgo no tengo a nadie allá afuera. Es que ya no hay vida. Y prefiero quedarme aquí. Oye, pero ¿cómo crees? O sea, es un penal cívico, pero aquí ya creé una familia, me llevo bien con todos, generé un vínculo con lo que yo llamo familia, pero también están estas causas de muerte naturales que no son naturales y que de pronto por eso es como muy precipitado decir, ¿realmente qué pasó? A todos nos puede brincar, ¿cómo estabas a una semana? A días.
y no quisiste estar, o a lo mejor a alguien incomodaste o debías algo, porque es que de verdad tendríamos que indagar en cada uno de sus historias y sus expedientes y ver qué pasó ahí. Pero sí o sí se tiene que investigar hasta el final, o sea, no se puede quedar así. Ahora, dime una cosa. Posiblemente de estas 6, no todas estaban ya con sentencia. Uh-huh. ¿Qué va a hacer el Estado para recuperar el tiempo que las tuvieron detenidas, digamos, pero no tenían ni siquiera, había terminado su juicio y aún así perdieron la vida dentro? ¿Cómo les va a garantizar? ¿Qué les va a regresar el Estado si se demuestra que eran inocentes? Es que al final, o sea, penalmente sus expedientes van a causar sobreseimiento. O sea, se sobresee porque ya no hay delito. O sea, a ver, si estás investigado por un delito, pues ya no hay una investigación porque ya no te puede imputar nada después de muerto, ¿no? O muerto, o muerta. Pero en caso de que, ejemplo, se determinara que fue un homicidio o una omisión de un deber de cuidado por parte del Estado está obligado 100% a reparar ese daño a la familia de esta chica, porque es lo que yo decía, curiosamente puede jugar un rol en un expediente como victimaria y ser víctima de un sistema, sí, por supuesto, y jurídicamente, o sea, ni siquiera es de un tema de amor, no, es que jurídicamente ahorita ellas, lo ideal es que se haga un protocolo de feminicidio, descartando primero es bueno, ya fue un suicidio. Aunque hayan sido mujeres. No importa, porque al O final... sea, las que le hayan quitado la vida. No importa, hay una asimetría de poder también. Ejemplo, hay una encargada de custodias, hay una directora o director, entonces hay una asimetría de poder, incluso hasta ellas mismas. Puede ser que una interna tenga más cargo dentro del área administrativa, que son las estafetas o los estafetas, que pueden trabajar, que les dan un pago, pues son de buena conducta, pero al final tú tienes una línea de poder más arriba que yo, que quizás voy ingresando o que todavía ni siquiera paso a población. Entonces, sí o sí hay una asimetría de poder, hay una vulnerabilidad absoluta, porque al final no es lo mismo que tú corres a hablar por teléfono, ¿no? O tú corres a pedir ayuda, estás en reclusión, privada de tu libertad, aún no sabías si la sentencia era condenatoria o no, estaba todo en contra. Ahora imagínate sumado a eso que hubiera estado embarazada alguna de ellas, ¿no? O con una situación de salud grave que lo que tú generaste deterioró más y causó la muerte. Entonces sí o sí tiene que haber investigaciones y tiene que haber, para mí, una reparación de daño. Muy importante. Sobre todo, perdóname, cuando se determine que fue una omisión por parte del sistema penitenciario. Porque si algo yo, la verdad, que admiro mucho en particular de ti es que no solo hablas, sino te preparas. Y esto en la cuestión de feminicidio, ¿no? Y de lo que es la perspectiva de género. Pero ahora con esta noticia, escuché a muchos de tus colegas diciendo, dejen decir, sobre todo hay uno, y voy a pedir permiso a la producción si lo puedo balconear o no, pero diciendo, es que, ¿por qué dicen tantas estupideces? Para que haya perspectiva de género, tiene que ser, no igual, entre iguales. Tiene que ser un hombre más una mujer por el hecho de ser mujer. Así que en este caso de las reclusas, se matan entre iguales. Esto no se podría considerar como feminicidio. Wow. Yo dije, uy, le voy a hablar a la Lee Keren. No, o sea, a ver, de entrada, o sea, pésimo como abogado, porque no, a ver, hay protocolos, e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene mucho que lo dijo. O sea, recalcó algo que ya se venía diciendo y que no es nuevo. Entonces, es la perspectiva de género, yo siempre he dicho, es los ojos de la víctima. O sea, a través de mí, exacto, como víctima. Y los feminicidios también es de mujer a mujer. Y él ya está dando una causa de una investigación de entre todas se matan, perdón. Sí, dice, no, es que aquí no podría haber, de poder sí. O sea, me refiero en la simetría de poder. La simetría. Pero el hecho de ser mujer, pues si las dos eran mujeres, o sea, todas eran mujeres, incluso la famosa Jessica. Dices, pues sí, pero eso no tiene nada que ver. No. Y qué pésimo que el abogado... Mira, si yo voy a hacer un pronunciamiento donde, ejemplo, tú me preguntes, oye, Ere, ¿qué opinas del nuevo Tratado de Libre Comercio? Y yo no sé, mejor te digo, ¿sabes qué, amiga? Discúlpame, no tengo ni idea, porque entonces malinformas, claro, y se ve también el exceso de machismo en colegas
que a mí me pasa muchísimo, que me ha tocado mujeres machistas también, pero hombres en audiencia, colegas, que digo, wow, están muy cañones, porque fíjate, curiosamente, estadísticamente, hay por ahí un estudio de que las sentencias a las mujeres tienden a darles más la máxima que la mínima o la media. Ok. Y esto influye mucho cuando en ocasiones o muchas veces te tocan jueces mujeres u hombres que tienen muchos sesgos machistas. Entonces, imagínate que yo soy una juez y que yo estoy creyendo todo lo que me dijo el Ministerio Público y suponiendo sin conceder que haya ahí como una duda razonable, pues la duda razonable es igual a libertad. No, pero suponiendo que no la van a aplicar. Como yo soy mamá, entonces estoy tan enojada contigo por lo que supuestamente pasó, que lejos de ser objetiva, voy a dictar todo el peso de la ley porque puedo y quiero. ¿Cómo ves? Porque yo tengo la investidura. Y cuando es hombre cambia. Y sigue habiendo machismo absoluto en esto, ¿no? O por ejemplo en las mujeres, ay, estás ahí por tonta. No, no están por tontas. Tomaron malas decisiones en su mayoría. Son unas historias de vida bien fuertes como mujeres y no las estoy defendiendo porque, insisto, habrá quien diga, a mí me encanta esto, por eso hay tantas líderes, insisto, en el crimen organizado, y me imagino que han de ser muy buenas en lo que hacen, porque, insisto, el cerebro es, desde el crimen, la parte femenina es distinto, pero todavía hay mucho machismo desde esto así de, ay, mujeres peleándose, al final mujeres, al final viejas, no así de, Lo no. voy a decir horrible. Las llaman gatas. Es que, de verdad, es una locura que, insisto, o sea, cómo trasladas, ¿no? Desde, ya no solamente ellas vienen de situaciones de violencia extrema, porque cada historia que yo llegué a escuchar que dije, híjole, ¿no? O sea, de pronto yo lo he dicho como abogada, tengo una opinión, pero si fuera el caso, también hubiera sacado ojos. Si hubiera sido mi hija, mi sobrina, no tienen idea. Y no estoy justificando el delito, nada justifica, pero al final es una madre defendiendo a una hija, ¿no? Pero las mujeres en reclusión no solamente son maltratadas ya de padres, donde son jovencitas que fueron, donde sus mamás muy probablemente las vendieron, donde hay una situación de adicción durísima, donde hay golpes y entonces ella se topa con una pareja no adecuada y entonces es un poquito de cariño. Es delincuente, sí, pero él me da protección, él me da cuidado, él me da lo que necesito. Caíste en reclusión y a veces los dos están recluidos, le llaman mi causa, cuando escuchan así, es que mi causa es vengo con tal y él está en el penal varonil y yo aquí en el femenil. Las critican mucho, estaba viendo en el tema de maternidad, que también es una locura maternar en reclusión, cállate. O sea, y entonces estaba viendo que muchas de ellas llegan a pues embarazarse ya estando recluidas, ¿no? Y mujeres poniendo, ay, qué irresponsables, o sea, que no saben la vida que les van a dar a esos niños y no sé qué. Bueno, podría ser sí, o sea, porque al final a tu bebito lo vas a tener hasta los 3 años y la separación es horrible y llevan acompañamiento en el mejor de los casos, sí, pero no deja de ser esta separación de mamá con su hijo. El bebé, es lo que decían, que el por qué se queda hasta los 3 años, porque todavía no está al 100 consciente del espacio que está cohabitando. Al final sí, dice, no, es mamá, es, mundo. Es Sí, mi claro. mundo, y donde esté mamá, no me importa si es en un basurero, claro. es mi mamá. Es lo que conocen. Es lo que conocen. Cuando empiezan a crear ya como, insisto, esta conciencia de, caray, no es sano para ellos, pero este retiro del bebé o del pequeño o la pequeña de la mamá es traumático. Y si a eso le sumas que tú no tienes a quién dejárselo porque no hay quien se quiera hacer cargo, y es a donde pasa ese pequeño, pues pasa el Estado. Pero, ay, aquí me vas a meter en un serio problema, ¿eh? Y ya, hasta me aguanto la funa, fíjate. Yo defiendo mucho el que una mujer pueda decidir de su cuerpo. Te lo juro que lo defiendo. Nunca he pasado por eso, pero lo defiendo. Pero también defiendo el hecho de que tenemos que ser responsables. Y que si tú decides, estoy hablando de una decisión, no de un abuso. Sino de accidente. No, de un abuso, de que te hayan abusado. Sí, claro. Eso es otra cosa. Pero yo a lo que voy es, si tú decides tener una relación sexual, aquí hay de dos sopas. O pega o no pega. No es un método anticonceptivo, ¿ok? Es un dolor que finalmente va a afectar de alguna manera posiblemente tu vida, ¿ok? Estoy hablando desde el desconocimiento.
Pero a lo que voy con esto es, sí, ellas tienen derecho a maternar, pero ¿y dónde queda el derecho de esos niños? Que es que yo necesito tenerlo conmigo, porque mi mundo, sí, efectivamente, tu mundo de ese niño va a durar 3 años. Y yo no sé si va a ser violentado afuera. Va a quedar, como dices tú, en manos del Estado, en un orfanato, en una casa hogar, donde va a ser abusado igualmente, y su mamá recluida. O sea, 3 años valen la pena para que le destruyas la vida a otra persona. Sí es. O sea, eso es justo, y a nivel legal, ¿qué tan viable es de que eso ya no se permita? Híjole, es que, o sea, jurídicamente aún no existe como el de si estás como interna, no hay manera de, o sea, te prohíbo embarazarte. O tienes que, si tienes visita, tienes que usar algún medio, porque eso Sí, eso lo va a pagar el Estado finalmente, el que ese niño esté adentro también. sí, pero entonces ahí entra la controversia de por qué le niegas el derecho a ser mamá. Que yo entiendo perfecto tu punto, Sí, te lo sí, juro que está lo entiendo, está fuertísimo, sí. fuertísimo, porque claro que lo que estás diciendo tiene todo sentido. No es como adopte un perrito que a los 3 años, que de por sí una mascota siempre hemos dicho duele, le vas a crear un trauma también a este pequeño porque lo vas a quitar de ti, una sensación de abandono, sí, y está la otra parte, ¿no? Donde dices, bueno, y mi derecho a ser mamá, es para mí es muy controversial. Mira, yo te lo podría decir desde yo Ere, que siempre he dicho, tomé la decisión de no ser mamá y no estoy en una situación de reclusión, porque sé la carga de responsabilidad que implica, pero esto es muy de conciencia. Hay mujeres que quizás no, más bien no tienen esa conciencia de decir el daño que le voy a causar a mi hijo sabiendo que estoy en una situación de reclusión donde ya tengo una sentencia, quizás ejemplo de 50 años, ¿no? Pero eso no le sirve incluso a estas, pensemos el ejemplo de estas 6 jóvenes, Ujú. que alguna de ellas haya tenido un bebé. Entonces resulta que a estas custodias o las directoras o quien sea, también les conviene el hecho porque es una moneda de cambio. Tú no obedeces, te quito al niño. ¿No haces qué? Te castigo. Te lo voy a quitar. Aquí cuesta. ¿Un pañal vas a meter? No, mija. Aquí tienes que dejar esto para que te un pañal. También se convierten los niños en moneda de cambio. 1000%. Todo, porque sabes que te va a ser 10,000 veces más vulnerable, ¿no? Uh-huh. En muchos sentidos. Y aunque está su Sendy, porque es su escuelita, como su guardería, tú ves a las chicas cargando a sus bebés todo el tiempo, o sea, con sus uniformes en los pasillos y con sus bebitos o lactando, en un espacio que aparte cabe destacar el espacio físico Exacto. del que poco se habla y el olor y todo, Sí. y el frío y las condiciones. O sea, acá había chavos en el norte que subían con cucarachas incrustadas en los oídos, con mordeduras de rata, con chinches, de repente nos Lo de notificaban menos. de ya hay una plaga de sífilis, de repente ya hay un despunte de VIH, y el espacio físico es horrible, o sea, es cárcel. Y hace un frío de la fregada. Y eso que nosotras, o sea, entramos y salimos y yo puedo llevar una super chamarra siempre y cuando sea del color que se me permita, pero yo entro un rato y salgo. Ellas no. Entonces, tener a tu bebito también en estas condiciones, sí creo que yo sin ánimo de juzgar, pero sí desde la conciencia, yo diría, pues piénsenlo, porque creo que sí hay más cosas negativas que positivas, porque imagínate que no sé, por decirte algo, y estoy hablando de un caso extremo que puede pasar, porque hay muchos mitos de las muertes adentro cuando las desaparecen o los Oh, sí. desaparecen, ¿eh? Entre paréntesis, en el reclusorio norte, es que de verdad tendría de historias para 10 Uh-huh. capítulos. En alguna ocasión nos comentaron que supuestamente habían quemado a un custodio y pues haz de cuenta que lo echaron a un tambo, ¿no? Y era un mito. De pronto dije, sí, puede pasar, por supuesto, ¿qué pasa? Supimos si realmente era cierto o no, tampoco indagamos, porque pues, en ese tiempo había 12,000 y cacho de internos en el reclusorio norte, pues no sabes, pero al final, imagina que tú le caes mal a otra interna por el simple hecho de existir, porque estás más bonita, por lo que sea que esa es otra, como mujeres somos más emocionales, somos más hijas, y te priva de la vida y estando ahí tu bebé. ¿O dónde queda ese bebé? O sea, son como muchas cosas en las que digo, si yo afuera decido no, pues creo que 10,000 veces le pensaría más adentro, ¿no? O incluso decir, bueno, ejemplo, si fui abusada por un otro interno, o bueno, más que otro interno, perdón, por otro familiar de una interna,
pues el derecho al aborto, ¿no? Tendría todo el derecho a decir no lo quiero. Pero es que imagínate, una mujer, pensemos para que sean casos más conocidos. Pensemos en la Llena de Querétaro, en Claudia Mijangos. Pensemos que ella no estuvo en reclusión como tal. De hecho, ya está libre, pero a sus 3 hijos. Y no solo los mató, los destruyó, ¿ok? Hablando en español. Y entonces ingresa a este penal, digamos que sí, ella está en reclusión, y de pronto se enamora del primo de su compañera y se embaraza. ¿De verdad tiene el derecho de tener un bebé? Es que creo que hay derechos a los que ya no tienes acceso hasta por un tema de ponerte a salvo y poner a salvo a los demás, ¿no? O sea, donde sí creo que aplica de tu derecho aquí ya termina porque estoy salvaguardando el derecho de un tercero o de una tercera. Y porque no es premio. O sea, o el premio es para quién, ¿no? Porque tú una vez me platicaste, si la quieres platicar, me platicaste una historia con Miguel, nuestro arcángel, que a mí me impactó mucho. Sí, es que hay muchas cosas paranormales, pero en esa ocasión había un interno, bueno, subían a cada rato, ¿no? Entonces, yo de repente pues estaba pegada ya a la reja por chismosa, porque me encantaba que me contaran las historias y porque estaban. En una ocasión sube uno de ellos y me dice, oye, Lick, porfa, ya no me pidas, haz de cuenta, los miércoles. Y yo, ¿por qué? Me dijo, es que en el túnel me quieren picar, no tengo para pagar protección y sé que no la voy a contar. Y ya más o menos calculé que estos días es cuando me están casando. Ok. Le dije, ok. Le dije, mira, yo te voy a dar, pues una sugerencia, ¿verdad? Desde que lo que yo pueda. Le dije, encomiéndate a San Miguel Arcángel. Le dije, yo soy súper devota y así, la mejor amiga, ¿no? Le dije, no, en serio, encomiéndate a él. Yo dije, me va a tirar de loca, pero pues igual, sí está él, pero igual no me pida los miércoles. Sí, Le dije, dijo, gracias por su ayuda, Lick, pero, pero igual, por favor, tíreme esperaba paro. otro tipo de ayuda, ¿verdad? No Exactamente, como celestial. écheme la mano, Sí. ¿no? Y yo sí, pues ya no te Una lana. Una lana. Entonces, yo en ese tiempo me llevaba muy bien. Me llevé muy bien en general con ellos porque pues siempre los traté con respeto, ¿no? Y también me tocó quien me faltara el respeto, pero desde una sentencia que notifique, pero X. Entonces yo les decía, oigan, al interior, oigan, tal día, porfa, pues no van a subir a tal interno. Yo no explicaba por qué, sino lo voy a pedir los jueces. Entonces ya, lo pido un día diferente y me dice, Lick, no tienes idea de lo que me pasó. O sea, no me lo vas a creer. Y le dije, ¿qué? Me dijo que iba subiendo otra vez al túnel y que me topó estos tipos en un día distinto. Ajá. O sea, como que yo creo que presintieron que calculé. Y me dijeron, has de venir sin tu amigo ese grandote que te viene cuidando. Te vamos a topar otra vez. Dijo, Lick, pues hasta me hizo la postura así de, Lick, yo me quedé helado. Yo no tengo ni para mi pase de lista. Y yo no venía con nadie. Menos custodio. Menos, o sea, dice, entonces ya me subo al túnel y me quedé pensando que usted me dijo que me encomendara. Me dijo, ¿qué hago? Saliendo, ¿qué hago? Le dije, pues no sé cuánto te falte por salir, pero aquí, pues dale las gracias, porque yo sí creo que fue él. O sea, a mí si me preguntas, pues la verdad es que él sí ayuda en este tipo de cosas, sí se hace presente, sí se materializa. Y le dije, pues ve, o sea, te tiro un paro. Me dijo, es que de verdad, o sea, los dos has de venir sin tu amigo ese grandote. No me dieron características, o sea, nada más refirieron eso. En otra igual, amiga, estábamos en un turno y pues era todo el día, un sábado, ¿no? Así de, pues lo que llegue, pliegos de consignación se llamaban. Y pues a recabar datos, declaración preparatoria, entonces nos organizamos como juzgado, pues para pedir de comer y estar ahí todo el día. Había un área donde están los expedientes ya con sentencia, pues eran expedientes así chonchísimos, o sea, lápidas de expediente y los cosíamos, o sea, no había manera de que el aire se los llevara. Ok. ¿Sabes? O sea, entre el peso, el volumen y que estaban recargados. De repente, pues andábamos en friega y todo y se escucha así como un golpazo, así de, pues, ¿qué se cayó? Unos expedientes que estaban ahí de un homicidio horrible, así horrible. Es como si los hubieran aventado así y los expedientes por allá. Así de, pues, si no hay corriente de aire, están súper pesados, no hay nadie ahí porque todos estábamos como del otro lado, o sea, dentro del juzgado, pero del otro lado, ¿no? Y así de, pues, ¿qué onda? Y obviamente la energía, si me preguntas, es una energía muy particular.
el olor es muy característico, que esa es otra también. O sea, yo salía y de repente me subía a un taxi y me decían, ay, Lick, si huele a reclusorio. Yo, ¿cómo huele? Y yo no entraba a veces, o sea, no siempre entraba, pues, o sea, desde el juzgado. Y yo, pues, ¿cómo huele? Me dijo, es que es un olor muy particular. Adentro tienen chance de creer en lo que ellos quieran. Exacto. Un libre albedrío de creencia. Entonces, pues ves a la Virgen de Guadalupe, a San Juditas, la Santa Muerte, pero también sus altares a su... Yorubas. Así, claro. Imagínate la mezcla energética. Hay quienes son satanistas, hay muchos mitos que te digo, de pronto no lo sé, porque yo me acuerdo que me decían los custodios, hay zonas LIC donde ni siquiera nosotros entramos y hasta ahí llegan, para notificar a veces a los internos en pabellones ya como más duros, ¿no? Turbios. Entonces de repente había compañeros, a mí eso no me tocó, que decían, me tengo que entrar a notificarle a tal interno, y los mismos custodios decían, yo hasta aquí llego y pues como que con la bendición y síguete. Y se rumoraba, o se decía, que muchos hacían rituales No muy lo dudo. densos, y de pronto no lo dudo. Es que es lo que te digo, tener un control absoluto y en espacios que son laberintos, porque yo llegaba, solamente una vez me metí a esta población y por chismosa yo no tenía que hacer ahí. Bueno, dos ocasiones, pero una como estudiante y otra porque cuando te dije que probé la pizza y así. Pero Que esa es otra esa es historia. otra gran historia, pero realmente yo no tenía nada que hacer y menos en dormitorios. A mí si me preguntas, yo nunca entré a dormitorios ni conocí dormitorios. Nada más donde está la zona administrativa y alcanzas a ver al fondo, pues obviamente la reja donde está población, donde también los internos cuando va a su visita y están, hagan un tianguis gigante, están ahí sus mesas, ahí comen, ahí conviven. Están también los techitos que son de la íntima, porque se piensa que la íntima pues es así un resort, pues no, la vez que no. Ojalá. Con la conyugal pues piden permiso, son ciertas horas. Si no estoy mal, creo que es de un día para otro, sí les dan chance, pero en las otras es una casa de campaña y te rento por media hora y Sí. no es como que limpio, limpio la habitación, ¿no? No es motel. Cero. Entonces, esas condiciones también tan poco dignas, pues es lo que hay, es la realidad y es lo que eso no te lo cuentan de pronto, ¿no? O lo que llega a pasar. O por ejemplo, no, y es que hay tantas historias, Pero, a ver, dime una cosa. Estas chavas, unas dicen que se quitaron la vida. sí. Otras dicen que murieron de asfixia, ¿ok? ¿Qué tan cierto es esto de la venta o la compra de sentencias? Antes sí, y hago mucho como mira, cuando entró el nuevo sistema de justicia penal, entra a la par la Ley Nacional de Ejecución, que es justo decir esto, a ver, no solamente puedes modificar el Código Nacional, o sea, incorporar el Código Nacional, entra un nuevo sistema, sino aparte qué vas a hacer con tus internos o internas que, insisto, ya tienen una sentencia y bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces entra esta nueva ley y hay muchas modificaciones y entre esas, el que yo siempre he dicho, no sabes qué juez te va a tocar. Antes sí, antes yo me acuerdo, no voy a decir el juez con el que estuve, pero yo me acuerdo ver entrar abogados así y cerraban la puerta y pues vete a saber lo que platicaban o hacían o deshacían, no lo sé. Hoy no digo imposible porque no hay nada imposible, pero de pronto es complejísimo porque yo puedo llegar a audiencia y decir, ay, el mismo juez, ya sé qué juez me toca para juicio y estoy desahogando con él y a él pues le toca mi sentencia. Pero pronto es muy complicado porque, ejemplo, si ese día el juez, por alguna razón, se enfermó o lo que sea, pues las audiencias no se pueden detener. Pues probablemente me asignen otro juez. O sea, son cosas que no puedes controlar porque ya no solo es un juez. O sea, llega a haber 2 o hasta 3. El de inicial, a veces es otra vinculación y el de intermedia ya está a juicio. Pero te digo, no sabes. Ahora, que se compren o no sentencia, lo que sí creo es que la corrupción radica meramente desde el inicio, que es en fiscalía. Ok, pero ahora te la voy a llevar adentro, ya que están adentro. ¿Ya con sentencia o sin sentencia? Sí. Ya con sentencia. O incluso sin sentencia, pero ya llevan 19 años sin sentencia, porque se dan los casos. Eso es un mito también. ¿Sí? Sí. Ok, está muy Sí. bueno que lo digas. Ponte que tienes 5 años y no te han dado sentencia. Pero en 5 años, dentro de ese lugar, son como 27 en el infierno. 1000%. Entonces, dicen que lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder el miedo. Cuando pierdes el miedo, ya te vale, de verdad. Sí, 100%.
Incluso yo el otro día estaba platicando con mi hijo y que se puso de chistosito, y me voy a ir, pero de chistoso, Sí. ¿no? Y te voy a dejar. Y le dije, ay, güey, sí, ya he visto al diablo de enfrente, ya platiqué con él, ¿tú crees que me vas a asustar con tus amenazas? Sí, por supuesto. Imagínate estar en un lugar así, donde tengo así sea un año, no me han dictado sentencia, yo no lo hice, pero ahora estoy tan enojado. Y viene Juanita y me dice, esa Raquel que tú ves ahí, me las va a pagar. Y yo te digo, ay, tú ya te vas en un mes, ¿verdad? Sí, ya me le echo. A eso me refiero con comprar sentencias. Sí, 100%. Imagina que cuando entran, se activa el 1000% el instinto de sobrevivencia. Y todo el tiempo, o sea, desde el cerebro y desde la parte científica, estás a tope de hipervigilancia porque tienes que sobrevivir. Claro. Yo estoy segura, 100%, que lo que te digo, tu cerebro llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que perder. Sí, ya es animal, sí. Sí, ya me hice la idea incluso de que el sistema no me va a favorecer, ¿no? Porque aunque soy culpable, de pronto también un debido proceso no voy a tener. Y si soy inocente, pues sé que tampoco me va menos. Entonces yo me hago a la idea y el ser humano es tan maravilloso y pero también tan cambiante que puedes decir, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que perder y si puedo obtener beneficio y si puedo adoptar ahora esta postura para sobrevivir, lo voy a hacer. Y claro que hay internos e internas que dicen, oye, yo ya estoy compurgando una sentencia de 50 y muchos, no pasa nada. Sí, ya tengo 40, no va a salir. De todos modos, o sea, hoy por hoy el código permite 40, pero ni siquiera vas a cumplir los 40. Claro. O sea, ni siquiera, me refiero físicamente, vas a llegar porque no sabes, insisto, ¿no? En el mejor de los casos, que también digo, wow, tantas mujeres que tenemos internas de muy de la tercera edad, que Juana Barraza que se está quejando y que todo le duele, y pon tú que sí, pero hay de verdad internas en peores condiciones porque Juana Barraza se alimentaba de sus tacos de guisado y de sus artesanías y todo lo que vendía. Yo creo que su cuerpo no sé si se lo compraban, pero de que la señora hacía business adentro, sí. Sí, lo hacía y los hijos le llevaban. Y los hijos le llevaban, en su momento se casó, que esa es otra, tuvo una pareja, o sea, ya mal no y la eso paga. nadie lo sabe, o nadie lo dice. Y se lo permitieron, cuando ella tendría que estar insisto, en un sistema de máxima seguridad. Pero hay internas, imagínate las de 80 años, ¿en qué condiciones? ¿No? Donde de verdad ya lo triste de nos notifican de ya falleció tal. Fíjate, yo me acuerdo de un interno, Pedrito. Él llegó porque se robó unas varillas en el metro. Era un señor en situación de calle. Y yo le tomé la declaración preparatoria. Y él traía una calaverita, pero yo creo que se hizo el tatuaje viéndose al espejo y estaba al revés. Ay, mi vida. Y traía uno aquí, o sea, como 2 calaveritas, ¿no? Y ya no tenía dientitos y a mí me mataba de la risa, pero no por burla, sino... Él me dijo, Lick, yo ya me voy. Y yo le dije, no, Pedrito, pues estás por robo y la neta, pues sí, o sea, hay flagrancia y no te vas a ir. No, Lick, es que yo siento que ya me voy a morir. O sea, haz de cuenta que él llega por decirte algo en septiembre, ¿eh? Le dije, no digas eso, no andes atrayendo cosas que no. Lick, se lo juro, va a llegar un momento en que ya usted y yo no nos veamos. Bueno, era un señor, la vez que bastante tranquilo y, bueno, Pedrito para acá, Pedrito para allá. El 2 o 3 de noviembre nos notifican así de Pedrito falleció por una infección en el estómago. Yo así de... Y me acuerdo que lo comenté en el juzgado, dije, es que él ya nos había dicho, pues yo porque te digo que platicaba más con ellos, ¿no? Y yo así de, pues presintió su muerte, la causa de muerte fue una infección durísima. Y dices, ¿cómo? Si estaba en situación de calle, comía peor. Pero pues la realidad es que la comida del rancho, pues no todo el mundo le cae. Es una comida, pues la verdad es que se tiene que hacer a granel y a volumen. Y sin ganas. Sin ganas. Y sin insumos. E insisto, las condiciones de salud que ya trae se van a deteriorar al 1000. Entonces, toda esta parte oscura en reclusión, pues no las ves, no la ves. Y la puedes ver en momentos, pero no jamás vas a poder saber. Y también está la otra parte, por ejemplo, de todo el equipo de custodios, mujeres y hombres, que dices, ya no me doy abasto. Hay muchos internos e internas muy conflictivas. Antes se les permitía traer cierto sistema de seguridad para ponerlos en orden y se excedían. A mí me tocó llamarles la atención, decirles, tú le vuelves a poner una mano encima y te voy a denunciar, yo. O sea, yo nunca, jamás sufrí, te digo, un acto de violencia por un interno, pero sí veía cómo eran los custodios. No, pues es que entiendas, son unas lacras, eso te vale. O sea, él ya tiene quien lo va a juzgar. Y yo era muy inconsciente porque, ay, no, me está echando un custodio encima, ¿no? Sí, Que tampoco es... Entonces, al final,
Eso era antes. Y te estoy hablando no hace mucho. Y ahora, los custodios ya ni siquiera traen macana. Si te toca un interno o interna que se sale de sí, en un estado de emoción violenta, lo único que te queda es correr. Sumado a las condiciones extensas laborales, que están parados, que no los respetan, ya no es una figura de respeto un No, custodio por o una supuesto que no. custodia. Ellos también tienen familia, tienen hijos. Fíjate, hay una historia en el reclusorio norte, y digo mucho el norte porque es donde más estuve, pero había un custodio que molestaba demasiado a un interno, pero era así. El interno aguantó, se lo ganó, le dijo, pues ya, párale, o sea, ya, ¿no? Sale este chico, termina su sentencia y lo va a buscar. Y le dice, oye, carnal, pues ya salí, vamos a echarnos unos tragos, ¿no? Yo te invito. El custodio confió y dijo, sí, pues sí, jalo. Ya nos hicimos amigos, ¿no? Sí, vente a mi casa, el interno. Echan trago, le dice a la esposa, tú métete con el bebé y no salgas. Oigas lo que oigas. Oigas lo que oigas, pase lo que pase, vamos a estar echando cotorreo. Sí. De repente cuentan que la esposa escucha cómo se rompe la mesa de vidrio y gritos hacia todo lo que da. Pues este interno lo había privado de la vida y con el vidrio así, apuñalándolo. La chica como le dice, vete, al final voy a regresar, pero simplemente me esperé hasta el último momento para que esto pasara. Claro. Y son historias que no pasan en las series, o sea, son historias que a nosotros todo el tiempo escuchábamos o nos contaban, o sea, mismos custodios de internos con internos. Dices, híjole, o sea, y sí, y pudieras decir lo molestaba o no, desde su percepción o no, pero muchos tienen muchos temas de conducta y muchas o sea, son complicados también. Ojalá todos acataran o muchas, ¿no? Otro dato curioso, por ejemplo, hablando de mujeres internas, es que cuando entran, muchas, no todas, entran con una preferencia sexual, ¿no? Es tanta su soledad y su vacío y su abandono que terminan teniendo parejas mujeres internas. Tampoco se juzga, cada quien lo que le quiera gustar, pero ¿sabes por qué creo que pasa? Porque muchas de ellas que quizás juegan un rol dentro de la comunidad más masculino, es como lo más cercano a una parte masculina que tengas, aunque sea una mujer. Y es un fenómeno que dices, ¿cómo? Entonces a lo mejor siempre lo fuiste, no. Tendrías que entenderla. Tendrías que estar en esa situación donde ella entra absolutamente vulnerable y se creó un vínculo con otra mujer y hoy es su pareja. Y toda la vida tuvo parejas hombres y se casó con un hombre que la fue a abandonar ahí o que nunca la volteó a ver y al final ahí quedó sola y tiene una pareja mujer. Es que ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que son 6 chicas que solo podemos decir su nombre. Yo no sé si estaban allí con razón o no. Como bien dices tú, no saben ni siquiera por qué estaban detenidas, ¿no? Si estaban sentenciadas, si no. Lo que sí te puedo decir es que yo vi varios videos donde se ven internas con celulares grabando los gritos, los solicitando auxilio, y de entrada dices, ¿y por qué existen estos videos? Si supuestamente no tienen acceso a celulares. Supuestamente estamos diciendo. Pero por otro lado, creo que ya tú me vas a corregir, si es 1 año o 2 años, hubo un personaje que le arrebató la vida a más de 30 mujeres. No voy a decir su nombre porque creo que ni siquiera es necesario darle nombre a ese individuo. Pero como voy a utilizar la frase de vivo se los entregamos y vivo lo queremos. Porque lo queremos sentenciado, porque lo queremos que dé la paz que necesitan todas las familias. Y eso, en lugar de ser noticia nacional, mundial, el reclusorio permitió que tal individuo perdiera la vida en sus instalaciones. Creo que nos importa más el caso de lo que pasa en la casa más famosa de México, que si unas youtuberas se pelearon, que si hubo un show. Es que, ¿dónde estaba la seguridad que necesitaban las familias víctimas, ¿no?, de este individuo?
Y lo mismo va a pasar con estas niñas. Y que aparte, fíjate, es algo que, sí, o sea, como bien lo refieres y, o sea, a ver, el protocolo que se tiene que activar cuando en apariencia dices, no tengo celular, pero las llegan a cachar, constantemente les hacen como este rastreo, te digo, pero en teoría, pero tal vez la otra parte, ¿no? Ejemplo, yo soy la sobrina de alguien muy pesado y estoy en situación de reclusión, a ver, tócame, inténtalo. Entonces dices, bueno, es tu vida o la mía, ¿no? Un poco funciona así, pero el deber ser es, ok, ya tienes a una persona privada de la vida, ¿y qué vas a hacer? De entrada, el que tiene que dar la cara es el director o la directora, que en mi caso, pues le tocó la regañiza de su vida, porque dije, a ver, o sea, ¿cómo? Yo entré por una cosa, se les dijo que el apoyo a traslado, que yo también tenía que pedir la audiencia, pero ni tiempo me dieron. Y ahora entro por otra cosa, porque resulta ¡Se les murió! Se les murió. O sea, ¿me explicas cómo carajo se les murió? Algo lógico. Sí, O sea, algo no atentes contra mi convénceme, inteligencia, claro. Sí. Y entonces, el protocolo es, se inicia carpeta, y lo quiero explicar así es, se inicia carpeta, se tiene que recabar todo absolutamente, ver las cámaras, si había cámaras, porque a veces están físicamente, pero no funcionan. O sea, el mantenimiento también en las instalaciones, pues ya son muy obsoletas. Recabar entrevistas de custodias internas. Y si tienes también, y estos videos, pues te está dando un super dato de prueba, ¿no? Te está diciendo algo. ¿Qué estaba pasando? Que había tantos hechos delictivos dentro de un penal, que es tan contradictorio, ¿no? O sea, se supone que entras para que ya no lo hagan, ya si no no lo dejarlos hagan. afuera. Pero ahí te va otra situación que a mí me pasó, que al final, imagínate que alguna de ellas está pagando un delito que realmente sí cometió. Y entonces, la abogada de una víctima, como en este caso sería yo, imagínate que fue, no sé, por decirte un secuestro, ella fue partícipe. Yo como abogada de las víctimas estoy esperando sentencia, Claro, el esclarecimiento evidentemente y la reparación de daño, ¿no? Para mí representada. Y entonces se cuartea esto. Entonces ya no hay ni reparación de daño, ni una sentencia condenatoria, ni justicia. Pero ¿qué crees? Que encima de esto, yo cuando quiero acceso a la carpeta de investigación, aunque yo no sea familiar de la interna, ni sea su abogada, me dicen, no, Lick, porque tú no eres parte de, no, sí soy. No eres, no, sí. yo lo traje aquí, casi. Pues es que no había llegado a sentencia, o Sí. sí, pero ¿qué crees? Que mi víctima tiene el derecho fundamental al derecho a la verdad y al esclarecimiento y está directamente relacionada con esta interna, no, Lick, y así te traen. Y a mí me pasó, o sea, de verdad que ni siquiera lo pudiste ver. Ni siquiera lo pude ver. Sí. Para asegurarme que el protocolo de necropsia haya sido el adecuado. Y ni siquiera es tanto o no que me pudiera interesar la investigación de ella, que sí debería. Porque te voy a decir algo. Si fue una omisión de deber de cuidado por parte del sistema penitenciario, ¿qué crees que sí me interesa, aunque ella no sea mi clienta? Claro. Porque eso impidió que mi cliente obtuviera lo que por justicia le correspondía. Entonces sí me interesa. Este candado, que todavía hay una laguna muy grande y que al final es mucho el legislador que hay que aplicar desde las leyes ya en esta parte, o qué pasa, pues al final dice el Estado que yo entro en calidad de garante, mira, Lick, voy a ser solidario. Sí, pero a mi víctima, ¿qué crees? Que el dinero no es eso. La sensación de decir, mi hija tuvo una sentencia con su nombre, ningún dinero lo compra y es lo que no han entendido. O lo que no se entiende. Ya que quieren, pues ya se murió. No puedes decir eso cuando no estás en una situación como víctima. Y hasta el otro lado de, tú podrás ser un monstruo o una monstrua, pero no era la forma. Y entonces yo como mamá de esa interna también tengo derecho a la verdad y a esclarecer y a una excelente investigación. Y a mí me dices que salió en el dictamen de necropsia y que salió en la mecánica de lesiones, si hubo lesiones, o la mecánica de hecho, más las entrevistas. A mí me das acceso a toda la carpeta. Y afortunadamente, y también, y desgraciadamente dependiendo, si es en un estado de la República no es lo mismo, su sistema de morgues para necropsias, que a Se lo hacen mejor, hasta las funerarias. claro, que a lo mejor en un CDMX, donde esas tienen mucha más tecnología, les gira más, incluso el trato es diferente a Estado de México, por ejemplo, o a Ciudad Juárez, o a Tamaulipas. Sí. Entonces te enfrentas también con esta parte de, ¿y que en qué condiciones me la van a entregar bien? Si quiero hacer, o sea,
es de verdad un mundo el hacer una investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita por ella 6 está el protocolo, o tendría que ser. A ver, lo voy a investigar así. Ujú. Y entonces es lindo, responsabilidad, si es que hay, de todos y cada uno de los... Algo que a mí sí me dijo en ese momento el director, me dijo, Lick, si algún servidor mío está involucrado, pues se va. ¿Y qué crees? Que creo que fue de los primeros que movieron a él, ¿no? Dije, bueno, pues yo no sé, o sea, yo no puedo señalar a nadie porque yo no estuve. Pero al final, durante estas investigaciones, si hay que reclasificar, reclasificas, pero sí lo tienes que ver con ojos de un feminicidio. Salvo que, ejemplo, pudiera ser que una de ellas ya tuviera un estado renal avanzado, donde pues a lo mejor ya habían estado un trasplante y no se podía, pero tú te das cuenta, o sea, y también evaluar, sobre todo desde la criminalística, insisto, desde la mecánica y necropsia, que la necropsia, o sea, nosotros sí o sí nos apoyamos 1000% de los expertos médicos forenses. Yo no sé qué sería el derecho penal, Sí, hablando si por no esto, hubiera. si no hubiera. Sí. Entonces, al final es, a ver, sabemos que hay escenarios suicidas, de apariencia de suicidio, que no son suicidio, y no precisamente lo cometen los hombres. Ahorcamientos accidentales e intencionales. Claro. Entonces, para eso necesitas pues todo el equipo de la fiscalía y y sobre todo el querer hacerlo y la intención de que se esclarezca. Y tienen una responsabilidad. El tema es que como no le han querido entrar, porque a lo mejor genere mucho dinero, no lo sé, el sistema penitenciario, sí creo, Es y un gran sí, negocio, sí, finalmente. por supuesto, pero yo sí he visto, sí te puedo decir, de un tiempo para acá, que se ha intentado, pero tiene que ser gradual. Imagínate Ah, cuántos claro, esto miles no es de... de un día para otro, claro. No, Ni de un sexenio para otro, y eso es no, entendible. sí, no. Desafortunadamente, sí. No, o sea, por ejemplo, ahorita tienen muchas más actividades de recreación que antes no tenían, Ujú. culturales, a veces se suspenden también, pero mira, por ejemplo, en el norte en alguna ocasión, porque un interno se escapó en un amplificador. Entonces también dicen, pues, De un mijo, evento, de un ajá, evento, entonces, sí, mijito, pues cooperen, o sí, sea, sí, también exacto. ustedes, ¿no? Quieren que se les traiga un grupo musical, sí, pero si no guardan el orden, porque ¿cómo controlas, insisto, ejemplo, 100 internos bailando ska? Sí, exacto, empujándose unos a otros y uno le picó al otro sin querer. Sea Ajá. así, o sea, los Sí. tenías que a veces medio controlar y a veces llamar custodios, oye, ya están peleando aquí, oye, uno ya le pegó un chicle en la cabeza al otro, al extranjero que te digo que le pegó un chicle en la Sí. cabeza, y oigan, y es complejo porque, insisto, cambia mucho su psicología, ya no vuelven a ser las mismas y los mismos. Creo que de las cosas que a mí me han impactado, bueno, entre muchas, pero en alguna ocasión que platico con un juez de Santa Marta, me está contando de una interna, ¿no? Que llega por homicidio a su esposo. Ella llega antes del trabajo, lo cacha pues, en plena acción con la amante y se le va, pero directo a él. O sea, no, a ella no la toca, a él sí. Entonces, no sé si agarró un cuchillo, un picayón, no sé qué. Y cuando llega, así de, pues le toma la declaración y todo, así de, oye, pues casi, casi, ¿cómo consideras que, o inocente? No dijo, no, no soy inocente y no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Hay muchas víctimas que terminan siendo victimarias. Yo siempre he dicho, tú no sabes cómo vas a reaccionar y en algún capítulo lo platicamos. Yo jamás voy a justificar un hecho de violencia por lo que sea. O sea, está en un estado de emoción tan violenta que te lleve a una situación en donde en una situación de pareja ambos sean tan patológicos que imagínate que tú no tienes la misma fuerza que él, pero lo empujas, pisa mal y una muerte accidental, ¿qué pasa? Entonces pregúntales a cada una de ellas y te van a decir, escogí mal al papá de mis hijos por matar a mi padrastro por todo lo que le hacía a mi mamá. Sí, estuve en el narcomenudeo porque me dijeron que pues de aquí me podía mantener, esto iba a ser fácil y que él iba a estar para toda la vida conmigo y me iba a cubrir y los dos están en reclusión. Bueno, hay mamás, hay familias de mamá e hijas en reclusión. Ah, no, por supuesto. Fíjate que ya para ir cerrando, un día sentados con Pepe, estábamos todos, Ujú. producción, ahora sí cuando éramos así como poquitos, estábamos comiéndonos una pizza, me acuerdo, en una oficina. Y me acuerdo que estaban practicando ellos y llegamos Jorge, llegamos Jorge y llegamos yo, ¿eh? Ya me disocié. Y alguien estaban platicando si habían hecho algo violento o algo que pensaron, en ese momento no pensaron que era un delito, pero sí lo era.
Entonces ahí platicaron. Y cuando llega mi turno, yo les voy a platicar algo y esto lo digo como, espero que sea reflexión. Sí. Mi mamá estaba recién con el injerto del cáncer que padecía, por lo que no podía pisar. Y ella era una mujer muy independiente, por lo que quería quedarse en su departamento. Recuerdo que llego al departamento porque le llevaba un súper. El seguro le había dado una enfermera. Y me encuentro que cuando se abre el departamento veo a la enfermera y me empieza a gritar que la persona que ayudaba en la limpieza a mi mamá le estaba pegando. Y entonces ya sabes tu comadre, aventé las bolsas, salgo corriendo. Y efectivamente cuando entro a la habitación de mi mamá, la veo en un sillón que tenía, que había comprado un sofá cama para que nos pudiéramos quedar a acompañarla, pues con las quimioterapias y todo. Y literal veo a esta señora que tenía 62 años, no era una mujer tan grande, ¿no? 62 años, 10 más de los que tengo yo ahorita, pero era una bolita así protegiéndose y la otra persona pegándole. Ay, me dices, sí, te lo juro que sí. Yo me acuerdo, Eren, estos son los flashes que yo tengo. Haberla agarrado, yo me acuerdo haberla llevado hacia el elevador a madrazo limpio, con el perdón y con mi francés. Me acuerdo de repente abrir los ojos en la calle. Ella seguía en el piso y el policía que cuidaba el departamento me agarraba y me decía, déjela que la va a matar. Te lo juro que me acuerdo de partes. Y no me estoy haciendo güey. No, me acuerdo de partes. Pero me acuerdo que fue una ira al ver a mi mamá hecha bolita con un injerto que sabíamos que si se desprendía tantito perdía la pierna. Y esta infeliz no quiso. Mi mamá quiso irse y mi mamá le dijo, oye, espérame por favor a que llegue mi hija, porque la enfermera ya se va. Mi mamá de verdad era una mujer muy decente. Jamás trató a mala, en mi presencia jamás trató mal a alguien. Y entonces se enojó porque se quería ir a ver al novio y con una amiga. Y entonces prefirió agarrar a una mujer indefensa, porque eso es lo que estaba haciendo. Entonces lo que quiero decirles con esto es, sé que en ocasiones, por defender lo que más amas, puedes perder el control. 1000%. Y puedes caer en un grave delito. Porque si yo la hubiera matado literal, o la hubiera con golpes aventado a la avenida. Y la atropellan. Yo estaría en la cárcel. Si me preguntas, ¿te arrepientes? Te podría decir en ese momento no, porque estaba defendiendo a mi mamá. Lo hice por defenderla. ¿Estuvo bien lo que hice? No, tampoco. Pero esto le pasa a muchas de las que están dentro, que tuvieron este descontrol o a unas... O sea, decirles, de verdad yo creo que si algo queremos tú y yo, decirles como, abran los ojitos, sí. Eviten todas estas cosas, porque cuántas niñas que ahora son adultas les prometieron, tú pásate este paquetito y mira, si te detienen, aquí está tu hombre, claro. Yo te voy a sacar, sí. Yo voy a dar la lana, tú no te preocupes, yo aquí te cuido la casa. Y hoy están recluidas, muriéndose en vida. Entonces, que abramos los ojitos, porque en estas ocasiones, díselos, las van a abandonar. 1000%. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar por amor? Al grado de que te cueste tu libertad y tu vida propia. O sea, ¿hasta dónde vas a estar dispuesta a someterte y a creerte tan poco? Y se los digo siempre con mucho cariño, porque si no, a veces de otra manera no entendemos. O sea, ¿hasta cuándo? Porque son mujeres, insisto, que a mí me encantaría siempre hacer tours y que platicaran con ellas. Y dirías, caray, yo pude haber sido ella. Sí. O estoy en ese proceso de ser ella. Y hoy ella tiene una sentencia altísima donde no tiene para pagar un abogado. En el mejor de los casos, les voy a tocar un buen defensor de oficio o no. La realidad es que en este estado de tomar malas decisiones, este segundo
que te cambia la vida, pues literalmente te cambia la vida. Y ya no hay vuelta atrás. Y cárcel es cárcel. Y van a ponerte solamente, probablemente en internet van a ver un 10 de mayo en Santa Marta, todos cantando. Sí, pregúntale cómo son sus demás días cuando no es un 10 de mayo. Claro, cuando no hay fotos. Cuando no hay fotos, a las que sí las fueron a ver un 10 de mayo, porque a muchas no. A ellos no los van a olvidar. Ellos hasta se les junta la visita conyugal. Claro. Se les junta y hasta amantes tenían dentro de los juzgados. Ellas no. Ellas no. Por lo que delinquen, por lo que matan es distinto. Insisto, esto es ciencia, la criminalidad femenina es distinta. Por lo mismo a ellas 6 tienen derecho a que se les haga justicia, sí. Pues no estamos hablando del delito o no que cometieron, que no lo sabemos. Tienen derecho a la verdad, a la justicia y al esclarecimiento. Y a que constantemente se les esté diciendo a sus padres, madres, familiares que tengan de esto es el avance de la carpeta. Y sobre todo, obviamente, como funcionarios, voltear a ver, necesito un análisis integral de si tengo más problemas en el oriente que en Santa Marta, que en el norte, porque sí cambiaban. O sea, yo me acuerdo que decían, el más fuerte es el oriente y algunos otros no, el norte, pues de pronto no sabes, cada quien lo vive diferente. Yo lo viví como abogada y quien lo vive como familiar, como esposa, como hija. Pero al final tienes que hacer un estudio muy integral, constante. Y si no te sirve un servidor público, ni modo, bye. Y también como servidor público, ¿estás seguro de que quieres ser directora o director de un penal? Porque no es fácil, ¿eh? No, caray. No es fácil. Yo tengo un amigo que le estaban proponiendo para un penal federal y iba a ganar súper bien. Me dijo, No, no, gracias. me gusta dormir tranquilo y tengo hijos. Sí. Entonces también está ese otro lado, ¿no? Que no se ve de todo un sistema que es otro mundo, donde hay energías negativas, donde hay cosas paranormales, donde hay delitos, maldad, mucha bondad también en un mundo tan oscuro. Hay de todo, pero de verdad no quieren estar ahí, no quieren. Sí. Estaba oyendo un noticiero de Gaby, se me va el nombre, una de lentecitos en W Radio. Se acabó y de pronto entró nuestra buena amiga Marta de Baile y dijo una frase que dije, gracias porque la necesitaba. Y dijo, no tomen decisiones eternas por emociones temporales. Ah, qué fuerte y qué padre, sí. Y yo me quedo con eso hoy. 1000%. Aguas. 1000%. Una decisión puede ser eterna por una emoción de hoy te quiero, hoy me prometiste, hoy dijiste que ibas a estar conmigo y mi decisión fue para toda la vida. 100%. Y pues al final siempre nosotros solidarizamos, ¿no? El tema de son mujeres que tienen que esclarecer qué pasó. Eso. Para mí no son carpetas de investigación, para mí tienen un nombre, tienen una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, ¿no? Y tienen familia. Entonces, con ese trato digno se les tiene que dar. Y no van, para que no empiecen, es que entonces se contradicen por el veto. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Porque aún ese monstruo, si hubiera tenido una muerte rara, también tiene derecho a ser investigado. Por sus propias víctimas. Claro. O sea, volvemos a lo mismo, es regresar ahora sí que al principio de todo. Así es. O sea, entonces, pues bueno, amigas, te digo, podríamos hacer hasta segundas, terceras, porque de verdad es que a mí creo que fue de mis etapas que más disfruté, aunque no ganaba dinero, porque pues al final yo estaba haciendo prácticas, pero me llevé unas experiencias también de vida brutales, donde dije, ay, donde sí había quien se reinsertaba estando adentro del IC. Ya sé que tengo una sentencia de 40 años, pero que creo que me voy a llevar por la derecha. Estoy haciendo cosas diferentes. Y uno de ellos una vez me dijo, el infierno también es un estado mental, IC. Yo físicamente afuera podía estar en apariencia viviendo un cielo que no, y aquí en apariencia un infierno, pero ¿qué cree que no? A veces es otro tipo de cárcel. Es otro tipo de cárcel, entonces, pues así de fuerte, amiga. Pues muchas gracias. Gracias. Y pues gracias a todos ustedes. Quiero comentarles que me están llegando muchas historias, muchas, de hombres y de mujeres que quieren compartir pues estas vivencias que los han marcado desde muchos de los temas que hemos hablado, así que yo es un tema que voy a hablar con la producción para ver qué se puede hacer con eso, pero en verdad, si quieren seguir compartiendo sus historias, envíennosla
Pueden compartirlas también a las redes oficiales de Relatos del Misterio, en YouTube, en TikTok, en Instagram. También están en Spotify todos los capítulos. Vamos a ver si podemos dar algún tipo de correo que sea oficial, no uno personal, uno oficial, para que podamos ver todas estas historias. Y los invito a que se suscriban, a que apliquen la campanita, porque de verdad eso hace que esta comunidad pueda crecer y que ustedes estén al tanto de cada uno de los capítulos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.